Bien, ¿se ve el PPT? Sí, doctora. Ok, bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de pre y postoperatorio. Algunas cosas, bueno, esto ya lo han revisado en el PPT seguro en clase, ¿no? Entonces, es importante definir ciertas condiciones en el preoperatorio porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a poder completar de repente aquellos exámenes o análisis que tengamos que realizar de acuerdo a nuestra historia clínica, el tipo de paciente, saber igualmente los riesgos tanto del paciente como de la cirugía que pudiera ser sometido al paciente o al que usted lo está eh, proponiendo, el tipo de tratamiento. Y de alguna manera pudiera ser que también en esa evaluación preoperatoria usted no optara finalmente por un tratamiento quirúrgico, sino de repente por un tratamiento alternativo, dependiendo la comorbilidad del paciente. Como también se puede de repente hacer algún cambio del tipo de anestesia según la comorbilidad del paciente, o finalmente se opere el paciente de la cirugía que se ha propuesto con un preoperatorio que ha pasado evidentemente todos los lineamientos adecuados. Bien, por ejemplo, tenemos un paciente varón, ¿no?, de 78 años, antecedentes de infarto, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia renal crónica reagudizada, ¿no?, con shock séptico por una colitis aguda litiásica. Está con dobutamina, insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica. Y el paciente lo encontramos así. Entonces, ¿cuál es el ASA en este paciente? A ver si pueden colocar en el chat cuál sería el ASA en el paciente. Y más allá de eso, vamos un ratito, déjame presentar. A ver qué ponen ahí, ASA 4, ASA 4, ok, por ahí ponen 5, no 5, no. Ya, bien. Esto lo conocen bastante de la parte de anestesio. Hay una... Un ratito. Después vamos a ver esta parte. Un momento. ¿Se ve el PPT? Sí, doctora. Bien. Entonces, algunos han respondido ASA 4, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál sería el manejo, ¿no? En teoría, si es una colicitis aguda litiásica, el manejo, el alternativo del gol estándar es la colecistectomía laparoscópica, ¿no?, de urgencia. Pero en el contexto de este paciente, ¿sería el manejo más adecuado? Y después vamos a responder eso. Bien, entonces el preoperatorio es el tiempo que transcurre desde el momento que uno decide la operación en consultorio o en emergencia probablemente hasta el comienzo de la inducción anestésica, ¿no? Todo ese episodio, todo ese periodo de tiempo que va a servir justamente para evaluar cuál es el estado de salud del paciente, si tiene alguna enfermedad, comorbilidad, toma alguna medicación, tiene alguna alergia o algo que pudiera, es básicamente ese periodo donde nosotros tenemos que detectar si hay algo que pudiera ejercer algún tipo de efecto o complicación perioperatoria, justamente para detectarlo a tiempo y tratar lo que fuera necesario o compensar las alteraciones que pudiera tener el paciente dentro de este periodo, que evidentemente vamos a tener mucho más tiempo en una cirugía electiva que en una cirugía de emergencia, donde evidentemente no vamos a poner al paciente bien, ¿no? Se va a tener que compensar al paciente dentro de lo que se pueda, ¿no? Y en un tiempo bastante rápido. Por ejemplo, ¿no?, un paciente en el preoperatorio con hemoglobina de menos de 10 no ingresa a quirófano, cirugía electiva, ¿no? Entonces se puede tener un tiempo incluso en evaluar por qué es la anemia, se le estudia la anemia, se le da el tratamiento de la anemia y finalmente se opera, ¿no? O en el caso ya se tenga un diagnóstico, pues bueno, se le hace la transfusión de paquetes globulares para que llegue a esa hemoglobina de 10 o al tratamiento que de acuerdo a la causa de la anemia, ¿no? En un paciente de emergencia no es así, ¿no? Porque si el paciente, por ejemplo, llega, evidentemente está haciendo una anemia aguda por una hemorragia digestiva alta
o por un trauma por arma de fuego, no vamos a esperar a mejorar la hemoglobina para subirlo a sala de operaciones. Entonces el paciente solamente se le trata de estabilizar con lo que se tenga, se le comienza a pasar paquete globular de manera urgente, primero obviamente reponiendo volumen y después dándole el soporte, pero todo de manera conjunta y sube a sala de operaciones, porque evidentemente no vamos a esperar a pasarle para que mejore esa hemoglobina. Este periodo preoperatorio, como les comentaba, va a servir para mejorar la condición física, mental del paciente antes de la cirugía. Evidentemente, el mejor predictor de la morbi-mortalidad perioperatoria es la condición clínica preoperatoria. No es lo mismo un paciente joven, probablemente un ASA 1, que probablemente un ASA 3, ¿no? Con con alguna necesidad, por ejemplo, un EPOC, por ejemplo, con necesidades de oxígeno. Bien, bueno, esto de los objetivos del preoperatorio es evidentemente evitar y reducir morbo y mortalidad, facilitar la recuperación del paciente, la pronta reincorporación a la actividad laboral y familiar y evidentemente también aumentar la calidad hospitalaria y disminuir estos costos hospitalarios, ¿no? Porque si nosotros no detectamos un problema a tiempo y no lo tratamos a tiempo o no compensamos al paciente a tiempo, entonces nosotros vamos a tener un paciente que altamente es muy probable que se complique. Y eso obviamente no facilita su recuperación, sino la empeora. Pacientes que de repente se complican, se tienen que reoperar o se tienen que hacer procedimientos alternativos, como por ejemplo un drenaje por radiología intervencionista, una CEPRE, o se descompensa por un tema médico y termina en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, evidentemente, cuando nosotros no tomamos en cuenta ciertas cosas en este preoperatorio, nuestra calidad de atención va a ser inadecuada y nuestros costos hospitaleros evidentemente van a aumentar. Pero no solamente los costos económicos, sino los costos sociales, ¿no? El costo del paciente en sí y de la familia, no, evidentemente eso es algo que no se puede pagar con dinero, ¿no? La tranquilidad o el tener un familiar enfermo o el paciente que se descompense, evidentemente, es algo que va mal por el mismo paciente. ¿Quién realiza esta evaluación preoperatoria? Pues el internista, cuando el paciente es usualmente menos de 60 años y no tiene ninguna comorbilidad asociada. El cardiólogo, casi los que tienen más de 60 años o menores de 60 años que tengan alguna patología cardíaca. Y finalmente el anestesiólogo recibe esto. Creo que hay algunos que están queriendo ingresar. Un momentito. Creo que ya entraron. ¿Está Carlos, el delegado? Sí, doctora, dígame. Avisarle a tus compañeros que tienen que entrar con el correo institucional, por favor, porque si no, no voy a estar haciendo pausas en la exposición, ¿sí? Ok. A partir de ahora entre con correo institucional o lamentablemente no van a poder ingresar. Bien, sigamos. Y también va a necesitar la evaluación preoperatoria de alguna otra especialidad que requiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Paciente con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis. Vamos a necesitar que el nefrólogo lo evalúe, no como riesgo quirúrgico, sino como indicaciones para el pre, intra y postoperatorio. Por ejemplo, en este paciente la diálisis previa a la cirugía va a tener que ser sin heparina, por ejemplo. Si de repente el paciente tiene algún problema, no sé, es corticoide dependiente por algún tipo de enfermedad inmunológica, llámese artritis reumatoide o lupus, entonces este paciente seguramente va a tener que tener una medicación en el intraoperatorio de hidrocortisona y en el postoperatorio igualmente ir disminuyendo la dosis del mismo. Bien, la evaluación preoperatoria no vamos a redundar, es todo lo que ustedes han revisado seguramente en la clase, son los 9 puntos que vamos a conversar un poquito al respecto, ¿no? Importante la historia clínica, ¿no? La historia clínica es básica, no solamente porque nos da en muchos casos el 70% del diagnóstico del paciente, muchas veces y en la gran mayoría de los casos no necesitamos exámenes auxiliares para diagnosticar al paciente, en otros casos sí, pero sí, o nos sirve ya para dar el diagnóstico sin exámenes auxiliares adicionales, o nos sirve para dar el diagnóstico más adecuado y de alguna manera, de acuerdo al diagnóstico, voy a saber cuál va a ser mi plan de trabajo. Esto vale decir exámenes auxiliares, laboratorio, imágenes,
para finalmente tener un diagnóstico, ¿no? Entonces la historia clínica es básica también evidentemente en el preoperatorio, porque tenemos que conocer todas las comorbilidades que el paciente tiene, toda la medicación que él recibe. De repente es un paciente cardiópata que tiene una válvula aórtica, de repente una válvula protésica, ¿no? Y es un paciente anticoagulado, ¿no? Que recibe warfarina y que seguramente su INR está por encima de 2.5. Ese paciente hay que suspender justamente la warfarina, ¿no? Pues unos días antes, 5 días antes de la cirugía, 3 días antes de la cirugía, otros hablan de una semana, usualmente son 5 días antes de la cirugía y después comenzamos con heparina de bajo peso molecular, y esto vamos a tenerlo hasta el día previo a la cirugía, y podemos comenzar nuevamente la enoxaparina posterior a la cirugía después de 12 a 24 horas si no tenemos indicio de sangrado. Entonces hay que tener en cuenta esa medicación, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta esa medicación y lo operamos al paciente con warfarina, pues estamos condenando al paciente a una hemorragia masiva y una muerte por choque hipovolémico en el intraoperatorio. Igualmente, toda la medicación que que debe seguir utilizando de acuerdo a sus enfermedades de fondo. Y tener en cuenta cada uno de estos detalles, no voy a redundar en ello. Importante identificar los pacientes de alto riesgo. La primera causa de mortalidad son eventos cardíacos, y por ello tenemos este baremo, que es el índice del I, incluso el índice del I corregido, donde cada patología o cada variable va a tener un puntaje y finalmente va a tener una puntuación final, y de acuerdo a la cantidad de puntos, por ejemplo, más de 3 puntos, tenemos un riesgo estimado de mortalidad o en el perioperatorio hasta los 30 días del posoperatorio del 15%. Entonces, tener en cuenta ello, porque seguramente el paciente pudiera necesitar alguna medicación que le ayude o algún tratamiento que le ayude, y en otros casos, pues decirle al paciente y al familiar que ese es el riesgo, obviamente, que correría dentro de la cirugía. La capacidad funcional es importante porque nos ayuda a saber qué paciente puede tener algún tipo de complicación en el postoperatorio, y mayormente los pacientes tienen menores complicaciones, aquellos que tienen más de 4 MET, y mayor de 4 MET significa que el paciente puede caminar, ¿no? No en pendiente, sino en una superficie plana, ¿no? Más de 4 MET, y ya estamos hablando de paciente que ya puede caminar y subir escaleras, ¿no? O subir pendientes o bajar pendientes, ¿no? Entonces, si el paciente sube pendiente, baja pendiente, tiene más de 4 MET, evidentemente las posibilidades de complicaciones son mucho menores. Por ejemplo, ¿no? Se dice que una mala capacidad funcional es menos de 4 MET. Cirugía torácica, una mala capacidad funcional se asocia a una mortalidad importante, ¿no? Un riesgo relativo casi en 19%, ¿no? Hay que identificar pacientes de alto riesgo, anemia, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad renal. Bien, en cuanto al preoperatorio, en cuanto a los exámenes del preoperatorio, dependiendo de nuestros hospitales, y es importante tener en cuenta el hospital o la clínica donde usted trabaje acá en un tiempo, cuando sea interno, médico general, serumista o médico especialista, donde cada institución pública o privada del país o fuera del país va a tener su normativa o su protocolo o su guía clínica, donde va a establecer cómo es el preoperatorio y qué exámenes se tienen que pedir. Hay en algunas instituciones donde, de acuerdo a la historia, el preoperatorio no es de rutina, y de acuerdo a la historia clínica se tienen que solicitar los exámenes que sean necesarios, y hay otras escuelas donde presentan prácticamente una batería de exámenes para poder hacer este preoperatorio. Por ejemplo, en el caso de salud y caso de MINSA, el perfil, y creo que Fuerzas Armadas igual, y casi varias de las clínicas, utilizamos el perfil de Goldman, ¿no? Donde justamente está todo lo que ven en la diapositiva, ¿no? Electrocardiograma, placa de tórax, hemograma, coagulación, bioquímica, electrolitos, en ese caso bioquímica. Adicionalmente en salud pedimos electrolitos, examen de orina, grupo sanguíneo, RH, ¿no? Y en base a eso se cataloga, lo ve el cardiólogo, si es cardiólogo y neumólogo después de los 60 años, y antes de los 60 años médico internista. Y en base a eso es importante conocer ese protocolo, porque de acuerdo a la institución donde trabajemos tendremos que pedir o perfil operatorio de Goldman o alguna otra disposición que tenga su institución, o de repente no análisis de rutina, como lo recomienda, por ejemplo, estas guías de
un hospital en Israel y de hecho en muchos hospitales americanos también ven de que no debería haber un análisis de rutina porque más es lo que deriva en costos y además no nos aporta mucho, sobre todo en pacientes donde, por ejemplo, acá no registran antecedentes patológicos, sobre todo, ¿no? Ahora, en los que sí tienen antecedentes patológicos y de acuerdo a la historia clínica, de hecho, que tendremos que pedirle algunos exámenes, ¿no? Bien, entonces realmente hay instituciones que hacen análisis de rutina y otros que no, y es de acuerdo a la historia clínica o a las patologías de fondo. Pero sea una u otra opción el hospital donde trabajen, o la clínica donde trabajen, siempre va a tener que haber un análisis de rutina o protocolo de Goldman o similar en cirugías de urgencia, dentro de lo que se pueda, cuando el paciente no es capaz de darte datos o el paciente o familiar no son capaces de dar datos de la historia clínica, ¿no? Y por lo tanto no podamos completar la historia clínica, sea por los antecedentes o el examen en temas de problemas con un paciente que llega en shock y evidentemente o tiene algún trastorno del sensorio, evidentemente no nos da buenos datos y tenemos que pedir estos estudios, ¿no? Ahora, cuando planeamos la cirugía en sí, porque el preoperatorio también involucra el planeamiento de la cirugía, que es justamente a propósito de nuestro curso, en ese momento tenemos que planear la estrategia y la técnica quirúrgica. Lo voy a hacer por cirugía abierta, lo voy a hacer por cirugía laparoscópica, voy a hacer una resección hepática, voy a hacer una resección anatómica, voy a hacer una resección local, voy a necesitar de repente adicionalmente algún equipo de ablación o no. Tendremos que ver el equipo necesario, la logística, ver el tipo y riesgo de la cirugía y la coordinación con anestesio para decidir el tipo de anestesia. Por ejemplo, es un paciente que tuve hace mucho tiempo atrás, era un paciente varón de 40 y pocos años, que había tenido un antecedente de un cáncer testicular. Y se le hizo el tratamiento en su momento, pero además presentaba metástasis en el hígado múltiples. Él recibió tratamiento quimioterápico inmunomodulador y posteriormente las metástasis se achicaron, ¿no? a hacer lo que ven acá, ¿no? Que son pequeñas metástasis, muy pequeñas realmente, ¿no? Algunas incluso menos de 1 centímetro, otras de 1 centímetro, 3 centímetros, 4. Entonces, lo que se vio viendo justamente planificando esta estrategia y técnica quirúrgica, se vio metástasis en el segmento 7, 2 en el 6, una más grande en el 8, una en el 3 y otra en el 4. Y todas, o casi todas, mejor dicho, menos una, eran superficiales y fácilmente abordables, ¿no? Son superficiales, ¿no? Rápidamente abordables por metastasectomía, ¿no? Hablo a propósito de la clase de técnica operatoria, ¿no? Resecciones locales, dejando 1 o 2 centímetros de margen, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Esta, que está cerca a la suprahepática media, que es la que tenemos acá, ¿no? Esa no era factible sacarla superficialmente porque estaba muy profunda e incluso era de casi 1,5 centímetros. Entonces, en este caso, lo mejor era plantear una ablación, ¿no? Una radiofrecuencia intraoperatoria. Entonces, justamente lo que planeamos, y tenemos que decirlo. Entonces, la cirugía que vamos a hacer en este paciente sería una resección atípica o no anatómica, o llamado también metastasectomías de los nódulos de los segmentos 6, 7, 8 y 3 del hígado, y radiofrecuencia del nódulo del segmento 4 con ecografía intraoperatoria. Acá definí la estrategia y la técnica, pero necesito la logística. Entonces tengo que ver, obviamente, si tengo ecógrafo, si tengo los materiales, el instrumental necesario, el bipolar, el ligachú, lo que sea necesario justamente para poder operar al paciente. Y además, si tenemos el equipo de radiofrecuencia, un hospital Revaliati no tiene el equipo de radiofrecuencia, lo que hace el hospital es compra las agujas al proveedor de radiofrecuencia, y cada vez que tenemos una cirugía que tenemos que hacer radiofrecuencia, se coordina con el proveedor, y el proveedor viene y trae la máquina y se realiza el procedimiento en cirugía. Tenemos que planificarlo porque tenemos que agendarlo, ¿no? O sea, obviamente el proveedor esa máquina lo utiliza en varios lugares y nosotros tenemos que agendar para que justamente no haya ningún problema y el día que vayamos a operar al paciente, pues tengamos el equipo necesario, ¿no?
si vamos a hacer por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica, evidentemente tenemos que tener el equipo que sea necesario. Ahora, tenemos que valorar también el tipo de cirugía, ¿no? No es lo mismo sacar un lipoma de antebrazo con anestesia local en el consultorio de cirugía menor que hacer una cirugía de Whipple, ¿no? Donde comentamos en técnica operatoria que teníamos que sacar una parte del estómago cuando no se preserva el píloro, tenemos que sacar todo el duodeno, los primeros 10 centímetros del yeyuno, la cabeza del páncreas, la vesícula, la vía biliar, y hay que hacer una serie de reconstrucciones, ¿no? Del páncreas con el intestino, del estómago con el yeyuno, del hígado, de la vía biliar con el yeyuno. Entonces, evidentemente, son las dos caras de la moneda, ¿no? Son cirugía muy simple y cirugía muy, muy compleja. Entonces, por ello es que hay un riesgo para las cirugías. En 2014 las guías europeas nos catalogaban en 3 riesgos o 3 tipos de riesgo, ¿no? Las cirugías de acuerdo al tipo de cirugía. Pero posteriormente las guías, en ese mismo año las guías americanas tratan de unir el alto riesgo quirúrgico entre los que antes se decía intermedio y alto riesgo, ¿no? Una cirugía de bajo riesgo, por ejemplo, es una cirugía de un fibroadenoma de mama, por ejemplo. Una cirugía dental, una exéresis de tiroides, ¿no? Bajo riesgo, menos de 1% de posibilidad de mortalidad. Pero alto riesgo es cuando ya tenemos cirugías que antes eran intermedio y alto, pero hoy está catalogado como alto riesgo, ¿no? Cirugías que entran a la cavidad peritoneal, cirugías de aneurisma, cirugías de trasplante renal, de trasplante hepático, de resección pulmonar o resección hepática, por ejemplo, esta duodenopancreatectomía de Whipple, por ejemplo, ¿no? Alto riesgo. ¿Por qué es importante tener en cuenta ello? Porque ya vamos viendo y vamos sopesando los riesgos tanto del paciente como de la cirugía y conversar con el paciente en la firma justamente del consentimiento informado. La evaluación por anestesia es básica, ellos también evalúan el ASA, el RQ, solicitan evaluación por otras especialidades que de repente no consideraron en su momento, elige el tipo de anestesia. Y acá es importante tener en cuenta ello porque, ¿no? Cuando vean la clase de hernias, por ejemplo, van a darse cuenta que cuando las hernias inguinales son bilaterales, el tratamiento de elección es hernioplastia laparoscópica. Para hacer una hernioplastia laparoscópica, la anestesia es con anestesia general, de regular forma. Pero eso se puede dar en cualquier paciente. Pero ¿qué pasaría si tenemos un paciente con una hernia inguinal bilateral, pero de repente es un paciente cardiópata y con una fibrosis pulmonar? Paciente que no va a tolerar la anestesia general y evidentemente el CO2. Entonces, en el contexto de este paciente, lo mejor es optar por una anestesia regional. Y para ello, entonces ya no podríamos hacer laparoscópica, sino tendríamos que hacer una hernioplastia inguinal bilateral por cirugía abierta, ¿no? Que o bien se le puede dar una anestesia regional, como ven a la paciente de la figura, o bien incluso se podría dar una anestesia local con sedación, ¿no? E ir infiltrando cada parte de la región que se va a hacer la cirugía. Eso va a ser dependiendo del grado, evidentemente, del problema respiratorio cardíaco que tenga, ¿no? Entonces, tenemos igualmente, ¿no? Seleccionamos también el tipo de anestesia de acuerdo justamente a este preoperatorio. Y el consentimiento informado de anestesia, ¿no? El consentimiento informado, uno evalúa, uno conversa con el paciente y la familia y le dice el riesgo-beneficio de la cirugía, se les pone palabras que puedan entender justamente el riesgo paciente y el riesgo cirugía. Y también por qué es importante la cirugía, ¿no? El ASA nos ayuda, es una clasificación numérica, ¿no? Que se refiere básicamente al estado clínico del paciente. Y la idea del ASA es que fuera una terminología uniforme en todos los países del mundo. Se correlaciona bastante con la mortalidad perioperatoria. Esto no voy a redundar en el ASA porque sé que esto ya lo conocen, esto lo han visto en anestesio. Pero cuanto menos ASA 1, ¿no? La mortalidad es 0.06%, ¿no? O sea, menos del 1%. Pero conforme va avanzando el ASA, vamos viendo cómo va aumentando la mortalidad. Vamos viendo cómo va aumentando la mortalidad. Pues bueno, nuestro paciente, aquel paciente
que vimos en la primera diapositiva, con colitis aguda, pero con un shock séptico, en la unidad de cuidados intensivos. Era un paciente ASA4, evidentemente, ¿no? Y le agregamos, no solamente recordar dos cosas, ¿no? Uno, que si esa edad avanzada incrementa el ASA1 en ASA2, ¿no? En el caso que no tuviera mayor comorbilidad, que cualquiera de los ASA, si es una cirugía de emergencia, hay que agregarle la E, y que el ASA6 es un paciente con muerte cerebral, ¿no? El donante de órganos. Algunas recomendaciones, este es el riesgo quirúrgico de Goldman, ¿no? Tenemos la batería de Goldman y tenemos el riesgo quirúrgico de Goldman, que se basa igualmente en un baremo, de acuerdo a ciertas condiciones de signología cardíaca o de edad o de enfermedades cardíacas previas o de tipo de cirugía. E igualmente, ¿no? Un RQ1, por ejemplo, no, por eso que ustedes cuando van a ver en las historias clínicas y seguro habrán visto, ven RQ1, RQ2, cardiológico, ¿no? Lo ve el cardiólogo y pone RQ1, RQ2, RQ3. Eso se basa en el riesgo quirúrgico de Goldman. Y de acuerdo al puntaje, uno lo va estableciendo qué clase es. Igualmente, ¿no? Cuanto menos RQ tenga, RQ1, 0.2% de mortalidad de origen cardíaco en el perioperatorio. Pero si tenemos un RQ4, estamos hablando de un 50%, más del 50% de mortalidad, ¿no? Y esto lo establece evidentemente estas variables, tanto edad, IMA, signología cardíaca y algunas otras variables adicionales. Entonces, esto es una hoja de anestesia donde va en el monitoreo de anestesia, cuándo comenzó la anestesia, cuándo comenzó la cirugía, cuándo terminó la cirugía, básicamente el tipo de anestesia que se ha dado, el volumen que se haya infundido, y ellos toman en cuenta mucho justamente los riesgos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está el riesgo quirúrgico, que es el cardiológico, el de Goldman. Este es un paciente con RQ3. Este es un ASA3E, ¿no? Significa que acá nomás viendo esto, un paciente sometido a una cirugía de emergencia, ¿no? Con limitación funcional, ¿no? Sin embargo, que no está en peligro inminente su vida en ese momento, ¿no? En el ASA3E. Y este es RN, significa el riesgo neumológico, ¿no? 2, un riesgo moderado. En la evaluación del riesgo quirúrgico hay que tomar en cuenta 3 variables fundamentales. La enfermedad que motiva la cirugía, ¿no? Gastrectomía, ¿no? Por cáncer gástrico. De repente colecistectomía por colecitis aguda, ¿no? Enfermedades asociadas, hipertenso, diabético, insuficiencia renal, paciente por algún problema oncológico, en fin. Y la cirugía que va a ser realizada. Entonces, son 3 variables importantes que tenemos que tener en cuenta en la evaluación del riesgo quirúrgico. Igualmente acá no los voy a aburrir, lo van a revisar ustedes en el PPT de la clase. Y evidentemente va a haber una evaluación cardíaca preoperatoria y dependiendo si la cirugía es urgente o no, si tiene alguna patología cardíaca o no, se evaluará si el paciente puede entrar a quirófano, no necesita el apoyo cardiológico de repente en quirófano, o no, es una cirugía de repente electiva y necesita mejorar ciertas condiciones cardiológicas, de repente un marcapaso o alguna cosa similar, antes de hacer la cirugía. Entonces, este es un algoritmo que más o menos nos ayuda a poder evaluar y ver a dónde dirigimos al paciente, de acuerdo si es una cirugía electiva o de emergencia, si es una cirugía de alto riesgo o de bajo riesgo, según la capacidad funcional del paciente y si tiene alguna afección o alteración cardíaca activa. Y además se toma en cuenta este riesgo, este índice de Lee modificado, ¿no? Para tomar en cuenta cuál va a ser nuestra conducta a seguir, si procede la cirugía o no. Y la preparación del paciente, una vez que ya tengamos toda esta información de las comorbilidades preoperatorias, de la medicación y todo ello, tenemos que preparar al paciente para la cirugía, ¿no? Es decir, subsanar todas las anormalidades médicas, nutricionales y psicológicas dentro de lo que es factible hacer. No vamos a llegar a un paciente a todos al ASA 1, imposible, ¿no? Pero cuanto menos compensarlo lo mejor que se puede, ¿no? Y recomendaciones de suspender algunos medicamentos. Hay medicamentos que se suspenden, como los antidiabéticos orales, por ejemplo. Y hay medicamentos que no se pueden suspender, como los antihipertensivos.
Y tenemos que tomar en cuenta, obviamente, si la cirugía es selectiva o es de emergencia, ¿no? Este paciente, por ejemplo, en su riesgo quirúrgico le encuentran que había alteraciones en el ritmo cardíaco y fue necesario colocar un marcapaso, por ejemplo, ¿no? Antes de la cirugía que se había propuesto y que llevó a este preoperatorio, ¿no? Importante saber el soporte social y familiar del paciente, ¿no? El paciente, si por ejemplo es un adulto mayor, tiene que venir acompañado con su familiar y saber que posteriormente van a dar los cuidados necesarios en el paciente. En algunos casos, por ejemplo, en el programa de trasplante, el asistente social incluso visita la casa del paciente a ver si tiene las condiciones necesarias, tanto el soporte social y familiar para las indicaciones post-trasplante y obviamente y el cuidado en casa, ¿no? El consentimiento informado consolida la relación médico-paciente familiar. Importante que una vez que al paciente se decida una cirugía, pase todo este preoperatorio, se le tome todo y el paciente hay que decirle no acepta la cirugía, estos son sus riesgos, estos son los beneficios. Siempre citar no solamente al paciente, sino al familiar para cuando se tenga que firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado no se trata de que alguno de nosotros le entregamos la hoja del consentimiento informado según la proforma o el formato que se tenga de la institución donde laboremos, se lo demos al paciente y le digamos, firme aquí. Y el paciente inocentemente firma. No, no. Se trata de que usted tiene que explicarle justamente lo que dice ese consentimiento informado. Y además, además de lo que dice, también lo que usted ha visto, el diagnóstico, el mejor tratamiento, si hay tratamientos alternativos o no, cuál va a ser su calidad de vida, la sobrevida, las posibilidades de riesgos que pudieran tener. Y una vez que se informen los pros y los contras de la cirugía al paciente y al familiar, recién el paciente firma el consentimiento informado. E incluso a veces se puede llevar se le puede decir, y de hecho a veces se opta por darle el consentimiento, menos yo opto por darle el consentimiento informado al paciente y al familiar, que lo vean, que lo analicen y que después regresen en una siguiente consulta con todas las dudas que puedan tener. Y una vez asueltas estas dudas, solo el paciente decidirá si se opera o no se opera, si acepta los riesgos o no, y si acepta los riesgos y acepta la cirugía, evidentemente firma el consentimiento informado. Pero siempre informando al paciente, no haciendo lo que firme nada más. Bien, este es el vídeo que les envié en el foro, que sé que muchos de ustedes han respondido. Y para no hacer un poquito monóloga la teoría, pero si no, todos nos quedamos dormidos. No sé si es que alguien quiere comentar su apreciación en cuanto al vídeo que vieron sobre empatía clínica. ¿Qué aprendieron del vídeo y qué pudieran hacer desde ahora, ¿no? No se peleen por participar. A ver, si no hay voluntarios. A ver, Kevin se ha reído por ahí. A ver, Kevin, si nos puedes compartir tu... ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Dime. Bueno, el video fue muy, digamos, transmitió un mensaje en tan poco tiempo, 4 minutos creo. Y nos habla de las distintas realidades, ¿no?, que se evidencian en el ambiente hospitalario, tanto con los pacientes, ¿no?, como con el personal, que muchas veces ya por rutina lo omitimos y nos acostumbramos a ello y nos centramos en lo práctico, en los diagnósticos, tratamiento, terminar el trabajo, irnos. Cuando en realidad muchas personas esconden pues una realidad propia detrás de ellas. Y es muy importante el reconocer que somos seres humanos todos, ¿no? Y en ponernos a pensar, ya que si es que nos ponemos en el lugar de los pacientes o no es necesario imaginarnos que le puede pasar lo peor, ¿no? Simplemente sabiendo de que es una persona y tratándolo como tal, podremos mejorar mucho esta relación médico-paciente familiar. E incluso también sería, no necesariamente solo con los pacientes, ¿no?, también con el resto del personal, que muchas veces también se trabajan en ambientes hostiles, donde todos están a la defensiva. Creo que ser empático también ayudaría mucho al ambiente laboral. Bien, Kevin, bien, bien.
Sí, pues interesante, ¿no? El vídeo es pequeño, pero nos sienta a reflexionar un poco en nuestro día a día, ¿no? A veces medicina es bonito porque considero que tiene dos cosas fundamentales, ¿no? Uno es la parte del razonamiento clínico, donde tenemos que estudiar mucho, ¿no? Tenemos que revisar de repente cirugía técnicas quirúrgicas, entrenarnos, ¿no? En ir a congresos en general, ¿no? No solamente la parte quirúrgica en general, la parte clínica igual, o la especialidad que siga. Entrenarnos, estudiar, estar ahí leyendo, revisando, tratando de tener una vida organizada en cuanto a nuestro estudio y obviamente nuestra vida personal. Pero mucho es centrado en esto, pero también tenemos una parte emocional, ¿no? Que tenemos que compartir con los pacientes, ¿no? A veces, como bien comenta Kevin, en el día a día se atiende y ya, ¿no? O sea, tengo tantos pacientes, lo atiendo ya, pero a veces ni siquiera lo miramos al paciente o le escuchamos, aunque sea un par de minutos, de repente algún malestar que pudiera tener adicional, ¿no? Eh, por ejemplo, como comento hace un momento, ¿no? Le decimos, firma acá el consentimiento informado, ¿no? Ya, se va a operar mañana, ¿no? Entonces, pero nunca le explicaste más, ¿no? O le explicaste si el paciente no te entendía, ¿no? O le explicaste si el paciente de repente tenía un problema familiar y estaba en otra, digamos, pensando en otras cosas. Entonces, es importante tener en cuenta ese tema emocional con los pacientes, porque son como nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos médicos, ustedes van a ser médicos, pero también en algún momento van a ser pacientes. Y entonces uno tiene que entender al paciente como nos gustaría que nos traten, ¿no? Y por eso, obviamente, todos ustedes estudian mucho para ser buenos y, obviamente, dar el tratamiento más adecuado. Pero siempre es importante la ciencia con también la sensibilidad y la empatía que tenemos que tener con nuestros pacientes. Bien, chicos, solamente como recomendación, porque usualmente en la carrera no nos comentan mucho de esto, ¿no? Es más estudiar exámenes y todo ello, lo cual es bueno y eso es importante, pero también es importante tener en cuenta un momento de reflexión hacia dónde vamos y qué queremos hacer nosotros desde ahora, ¿no? Desde estudiantes, ¿no? Cuando comienzan a hacer la historia clínica al paciente, ¿no? A veces el paciente te habla en un momento cuando tú le preguntas algo en la historia clínica, de repente el paciente se echa a llorar porque había fallecido su hermano, su papá o su mamá unos días antes, ¿no? Y a veces, y yo lo he visto, ¿no? Con algunos estudiantes, ¿no? Como quieren terminar la historia, ya, señor, después hablamos de eso, y le siguen hablando, no, detente un momento en escucharlo, ¿no? No te vas a detener toda la vida, pero sí cuanto menos escucharlo unos minutos, darle unas palabras de aliento y de repente detener tu historia y continuar en otro momento. Bien, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Muy bien, si no tienen preguntas, vamos a continuar con la clase. Bien, se ve la clase, ¿no? Sí, doctora, sí está. Bien. Una vez que ya, digamos, hicimos todo lo que hemos comentado, ¿no? Hemos hecho el riesgo quirúrgico, el LASA, medimos el riesgo de la cirugía, planeamos la cirugía, la logística, vemos el entorno, si hay un apoyo social o no, vemos el tema del consentimiento informado. Ya el paciente está listo, digamos, para entrar a sala de operación. Y tenemos dos condiciones, ¿no? Aquel preoperatorio inmediato en emergencia y aquel que es en electiva. En electiva podemos tomarnos un poco de tiempo. Pero el preoperatorio inmediato, lo que tenemos que confirmar siempre que el paciente se halla en las condiciones más adecuadas dentro de lo que se puede, evidentemente, para entrar a sala de operación. Verificar la medicación suspendida que pudiera complicar la cirugía, ¿no? Si el paciente está tomando, por ejemplo, algún anticoagulante oral o ¿cómo se llama? O la metformina, en fin, ya tendríamos que suspenderlo. Si es un anticoagulante oral, tendríamos que suspenderlo ya previamente, días previos.
Y verificar igualmente la medicación que ha recibido, ¿no? Porque de repente se le dijo al paciente, no le entendió. A veces hay pacientes que vienen desde su casa a operarse ese mismo día, hay pacientes que ya están hospitalizados días previos, pero es importante verificar esta medicación que ha recibido, ¿no? Y marcar la zona a ser operada cuando aplica, ¿no? Verificar que sea el paciente también, ¿no? No se vayan de que a veces hay cambio de pacientes en las noches porque llegaron ingresos, ¿no? Y ahí comienzan los errores, ¿no? Y enfermería cambió un paciente, el paciente del A lo puso en el B, y del B lo puso en el C, y el paciente del A teníamos que operarlo de vesícula, y al del C teníamos que operarlo del hígado, ¿no? Entonces no nos podemos equivocar. Entonces verificar que sea el paciente, que sea el diagnóstico, que sea el tratamiento que estamos indicando, y evidentemente verificar la medicación y la zona a ser operada cuando aplica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una hernia inguinal derecha, por ejemplo, pues marcarlo para que no se equivoquen. Y de hecho han pasado errores en operar en un lugar donde no corresponde. Entonces, tener en cuenta ello cuando aplique, evidentemente, esta marcación de zona a ser operada. Una cosa que también les recomiendo para aquellos que van a ser cirujanos de cualquier especialidad quirúrgica es que a veces nos sucede algo, ¿no? Aparte, este preoperatorio inmediato se ve digamos, en el médico que está pasando la visita, ¿no? Y que entra el paciente a quirófano. A veces sucede que todo el paciente lo programan en sala de operaciones y tú no lo conoces, ¿no? Porque son varios pacientes y lo programan y de acuerdo al turno que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, el paciente de repente yo nunca lo vi en consultorio y lo programaron, se me ocurre, de colecistectomía laparoscópica, que es la cirugía más común. Pues entonces usted se tendrá que dar su tiempo el día que lo programaron, porque el día sí, o sea, el día previo a la programación, cuando ya sepa que va a operar ese paciente, o llegar mucho más temprano para corroborar los datos del paciente, ver si realmente la sintomatología obedece al diagnóstico por el cual lo están programando, uno, dos, revisar sus exámenes, ver si realmente justamente checar todas estas cosas del preoperatorio, ¿no? Si tiene alguna medicación, que si la suspendieron, que si no, que si tiene enfermedades de fondo, que si se estudiaron, que si no se estudiaron, que si se hizo los riesgos quirúrgicos con las especialidades que se tenían que hacer, que si tienen la hemoglobina necesaria, el perfil de coagulación bien para poder ingresar a sala. Verificar todo, preoperatorio completo, el diagnóstico, el tratamiento que se tiene que hacer, la logística si se tiene o no, porque a veces nos damos alguna sorpresa. Y a veces sucede que, por ejemplo, ¿no? Una experiencia personal en un hospital cuyo nombre no diré, no es Revaliati por si acaso, un hospital más pequeño, donde entró a sala de operaciones, habían pacientes que estaban programándose, en ese hospital el paciente llega el mismo día que lo van a operar. Y entonces el paciente programado, ¿no? Colecistitis crónica calculosa, cirugía programada, colecistectomía laparoscópica. Entonces uno tiene que revise, y al momento de revisar, converso con el paciente primero antes de revisar la historia y le pregunto al paciente cuáles sus síntomas, ¿no? Qué dolor tenía, cuál era su sintomatología. Yo, sorpresa, su dolor era un dolor tipo epigastralgia, ¿no? Epigastro, valga la redundancia, un dolor tipo ardor en el epigastro, y que a veces tenía problemas en su ritmo de alimentos, a veces aumentaba más cuando no comía, porque sus horas de su trabajo, tenía un trabajo un poco difícil y obviamente no comía sus horas, ¿no? Entonces yo le preguntaba si en algún momento había tenido un cólico en la zona del hipocondrio derecho, náuseas, vómitos con las grasas, algo. No tenía nada de eso. Entonces reviso, y entonces, ¿quién le diagnosticaron? No, me diagnosticaron un médico particular. Y tiene una ecografía, si tenía una ecografía firmada por un médico que no era radiólogo. Y la ecografía decía colicitis crónica calculosa, no tenía foto. Entonces, había una disociación entre la clínica y el diagnóstico. Entonces, opté por solicitar una ecografía abdominal urgente y que no pasara ese paciente a sala de operaciones, sino el turno que seguía. La paciente obviamente estaba muy fastidiada, ¿no? Porque decía, ¿pero por qué? Si ya me han visto varios médicos mayores que usted, ¿no? Y me han dicho que me tengo que operar de la vesícula. Y yo le explicaba de que lo que les estoy comentando a ustedes de una manera muy, digamos, política, ¿no? Para no entrar en mayores cosas en cuanto al diagnóstico de los colegas que me antecedieron. Y bueno, más o menos entendió y a regañadientes se fue a hacer la ecografía.
terminó de operar al paciente que seguía, que sí tenía indicación quirúrgica, y cuando regresa, el paciente con ecografía, con radiólogo del hospital, pues resulta que no tenía cálculos en la vesícula. Evidentemente mi diagnóstico clínico orientó realmente eh, el examen y finalmente no tenía cálculos en la vesícula. Y bueno, pues explicarle al paciente que no tenía indicación quirúrgica, ¿no? Finalmente el paciente entendió, ¿no? El paciente entendió y finalmente pues no se operó y lo derivamos a gastroenterología para que vieran, le hicieron su endoscopía o lo que fuese necesario con el paciente. Entonces, ¿por qué es importante lo que les comento, no? Porque una cirugía nunca es inocua, ¿no? Definitivamente hay una anestesia, hay una técnica quirúrgica. Y entonces someter a un paciente a una cirugía sin indicación es realmente, para mí, algo que está muy mal hecho y que no debemos hacer. Y pudiera uno caer justamente por no revisar la historia, por no conversar con el paciente. Entonces, como consejo, es importante tener en cuenta este dato a propósito de lo que les comento como experiencia que en algún momento tuve. Bueno, este link les he dejado en el PPT. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. ¿Ah? No sé si me han entendido. ¿Están ahí o se han desaparecido? Todo claro, doctor. Ya, están ahí. Yo pensé que se habían quedado dormidos. ¿No? Bien, vamos a conversar un poquito. Bueno, este paciente ya sabemos que el ASA es el ASA 4 y probablemente no hagamos una colecistectomía, sino de repente una colecistostomía, ¿no? Con anestesia local y guiada la colecistostomía por radiología intervencionista, ¿no? Colecistostomía es un procedimiento que hace radiología intervencionista en la cama del paciente, ecografía, ven dónde está la vesícula, colocan un catéter previamente con anestesia local, ¿no? Justamente que va transparente hepático, llega a la vesícula y se drena la vesícula. Es un tratamiento puente, ¿no? En el contexto de esta paciente, ¿no? Pues esta paciente, si lo sometes a este paciente a una colecistectomía laparoscópico abierta, no va a tolerar, ¿no? Y se va a morir el paciente. Pero una colecistostomía sí va a ayudarle, va a salir del shock y ya después, cuando ya esté recuperado de todo, ya podemos hacerle una colecistectomía electiva. Vamos a este caso clínico, ¿no? Un paciente mujer de 45 años sin antecedentes médicos, un tiempo de enfermedad de 1 año, distensión abdominal, llenura precoz, poca tolerancia vía oral, ¿no? Vómitos postprandiales y una baja de peso de 20 kilos. Entonces, este paciente, por ejemplo, ¿qué diagnóstico presuntivo ustedes le...? Bastante sencillo, más o menos, el algoritmo clínico ahí, ¿no? ¿Qué diagnóstico sería? Alcántara Romina, o presunción diagnóstica, ¿no? ¿Alcántara Romina está? No está, falta. Altamirano Víctor. Doctora. ¿Alcántara? Doctor, Hola. ¿podría ser esto un cáncer gástrico, doctor? ¿Quién habla? Altamirano. Altamirano. Ya, un cáncer gástrico. Entonces uno ve así un paciente así, con la sintomatología que uno ve ahí, es un cáncer gástrico. Entonces, obviamente, tú le tomas su endoscopía, encuentras que evidentemente es un cáncer del antro gástrico, grande. Y eso es el motivo por el cual el paciente, pues, ¿cómo se llama? Es el motivo por el que el paciente, pues, está teniendo toda esta sintomatología. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el manejo? Le hago la endoscopía, sale que hay un tumor en el antro gástrico que ocupa casi todo el antro, casi el 95% del antro, vamos a decir. Y le toman una biopsia, pero ahí cuanto menos macroscópicamente ya se ve que es un cáncer y adenocarcinoma de estómago. ¿Cuál sería el manejo a seguir en el paciente? ¿Qué hacemos con el paciente? Primero tendríamos que ver la extensión del tumor, si es solo en el estómago o también si comprometió otras estructuras. Ok, bien, Carlos. ¿Qué pedimos entonces? Imágenes, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Tórax, abdomen y pelvis. Ok, un estadiaje, ¿no es cierto? Hacemos un estadiaje del paciente. ¿Qué más hacemos con el paciente? A ver, en el chat, los que no quieran, son tímidos y no quieren hablar en el chat, ¿qué más harían? Aparte de estadificar al paciente. Como bien lo comentó Carlos y Kevin también lo ha escrito.
¿Qué más hacemos con el paciente? Podría Vamos a ser suponer que en el estadiaje no hay metástasis y la enfermedad está localizada a nivel del antro gástrico. Eric, ¿qué vas a comentar algo? Disculpa que te corté. sí, doctora, también estaba pensando que se podría evaluar su estado nutricional porque se ve que tiene como una caquexia. Entonces podríamos ir preparándole ya en caso de de necesitar cirugía mayor, ¿no? La última parte no te entendí bien. Que en caso de que vaya a requerir, según los resultados de imágenes, a pedir de una cirugía mayor o algo, pues entonces ir como corrigiendo ya esa parte del estado nutricional. Del estado nutricional. Ya, bien. A propósito de lo que nos comenta Erika, ¿cómo medimos el estado nutricional en un paciente? ¿Albúmina? Sí. Bien. Hay una serie de parámetros, ¿no? Que eso lo puede evaluar nutrición, ¿no? El área de nutrición, que no estaría de más que lo pidamos para tener una evaluación nutricional previa, ¿no?, del especialista. Y nos ayuda en algo el tema de la albúmina, porque evidentemente si el paciente está con una hipoalbuminemia, tenemos que dar algún soporte calórico proteico para que el paciente de repente pueda estar lo más compensado justamente en lo que estamos comentando del preoperatorio para la cirugía. ¿Qué más haríamos con el paciente? ¿Qué más? ¿Qué más? Usted es el interno de medicina y tiene este paciente. Ya, la biopsia ya se sacó, ok, asegurarlo de la sonda, ok, ¿qué más? A ver, Barrientos, Ana. Barrientos, Ana. Sí, doctora. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Se podría pedir los laboratorios generales para ver el estado general del paciente? Ya, o sea, pedir todo el preoperatorio de Goldman si estamos de repente en Salud, en alguna institución pública del país, ¿ok? Pedimos todo el preoperatorio de Goldman. 45 años tiene el paciente, ¿no es cierto? Pedimos también su riesgo quirúrgico de repente, ¿no? Por medicina o por cardiología de acuerdo al protocolo que tengamos en el hospital donde estamos trabajando. Ok. Bien. Por ahí, resección del tumor, ¿ok? Lo programamos a sala de operaciones. Bien. Entonces, a propósito de esto, vamos a seguir mirando, para no dilatar un poco ello. Entonces, el paciente sí tiene un estadiaje donde no hay metástasis, entonces el paciente con cáncer gástrico en el antro, lo que vamos a tener que hacer es una gastrectomía subtotal, probablemente con una disección ganglionar de 2, eso lo van a ver en clase de cáncer gástrico en la parte quirúrgica, eso con más detalle. Pero como bien dice, tenemos que ver obviamente toda su batería de exámenes, pero previamente a ello también ya estamos notando de que hay una caquexia en el paciente, hay un consumo metabólico propio del factor de necrosis tumoral y otras citoquinas, por todo el tema paraneoplásico. Pero además de ello, también el tema nutricional está muy bajo en ella, debido a que no está comiendo, ¿no? Porque no tolera Bioral, lo vomita, justamente por esta obstrucción gástrica, por el tumor. Entonces, es importante que veamos justamente y recordar justamente todo este catabolismo proteico que existe, ¿no? La gluconogénesis, la lipólisis a propósito de ayunos prolongados, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta en este tipo de pacientes de que tenemos que mejorar el estado nutricional del paciente, ¿no? Seguramente al paciente le tomamos la albúmina a propósito de lo que comentaron y seguro tendrá una albúmina de 2.5, 2.4, ¿no? Mucho menos de prácticamente hipoalbuminemias incluso severas, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si estando así, lo operamos mañana de gastrectomía subtotal, lo más probable es que nuestras anastomosis, sea con sutura manual o con sutura mecánica, se van a abrir. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no corregí o lo mejor posible su tema nutricional para que pueda hacer una cicatrización adecuada en las áreas de las anastomosis. Entonces, lo que recomiendan las guías americanas y las guías europeas es que debiera tener una nutrición preoperatoria dentro de lo que es factible. En este paciente es una cirugía, es una cirugía electiva, ¿no? Entonces, el paciente con cirugía electiva
yo le puedo dar un manejo de nutrición preoperatoria, 7 a 14 días, dependiendo la guía que utilices, preoperatoriamente. Que en este caso pudiéramos intentar una nutrición enteral total, porque habría que colocar una sonda nasogástrica o nasoyunal, pero con guía endoscópica, ¿no? Y de esta forma, ¿por qué con guía endoscópica? Porque si la obstrucción es total, no hay forma que pase la sonda, pero si la obstrucción de repente es un 25%, pudiera ser que en ese 5% pudiera pasar la sonda, pero la única forma es con guía endoscópica. Y si no hay forma, entonces porque evidentemente está obstruido totalmente o no pasa la sonda, entonces nos quedaría solamente la nutrición parenteral total, ¿no? Durante esos días, para mejorar su estado nutricional en algo y poder ser sometido a una cirugía. Ahora, durante la cirugía también tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, esta es la cirugía propuesta, ¿no? O sea, van a hacer una gastrectomía subtotal, ¿no? Cuerpo y antrogástrico, y la reconstrucción va a ser una gastroenteroanastomosis en Niederrux. Entonces, tenemos que asegurarnos una sonda nasogástrica, en este caso ya nasoenteral, pero bueno, la sonda es la sonda estatubular, que después de hacer la anastomosis tenemos que guiar para que la sonda pase y que llegue por debajo de la anastomosis gastroyeyunal. Incluso el paciente puede comenzar a alimentarse cuando el ileus pase con una adecuada nutrición por esta sonda. ¿Por qué es importante esto? Porque de estas dos anastomosis, la que tiene mayor probabilidad de poder abrirse es la de arriba. La de abajo es muy excepcionalmente se abre realmente. Podría verse más la de arriba, es poco riesgo también, tampoco no es que sea mucho. Pero a propósito que el paciente, a pesar de que se mejore su estado nutricional, no se va a llegar a corregir a ser un paciente con un estado nutricional ok, ¿no? Sino dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, bypaseando esta anastomosis va a secar, va a cicatrizarse adecuadamente, mientras que uno le puede ir dando nutrición enteral en el postoperatorio inmediato, una vez que ya tenga ruidos hidroaéreos presentes. Lo que comentamos aquí. Y pudiéramos ir poniéndole un poco, hacer una nutrición mixta, ¿no? Empezamos NET, a ver cómo va tolerando, y si va tolerando, vamos bajando NPT, hasta que finalmente sacamos el NPT y nos quedamos con NET, y finalmente después con vía oral solamente. Bien, en el postoperatorio, ¿no? En el postoperatorio, el objetivo siempre va a ser el control del postoperatorio, y en este caso vamos a vigilar para detectar anormalidades de la etapa temprana en el postoperatorio, con el fin de corregirlo y prevenir complicaciones. Las tres cosas que nos orientan en el preoperatorio es lo mismo que nos orienta en la etiología de las complicaciones postoperatorias, que es la enfermedad que motiva la cirugía, las enfermedades asociadas y la cirugía realizada. Para las complicaciones quirúrgicas está la clasificación de Clavien-Dindot. Es una de las clasificaciones, pero considero que es una de las más importantes, si no es la más importante, cuando está descrita en los papers, ¿no? Cuando estamos viendo estudios de investigación, vamos a ver que cuando se habla de complicaciones quirúrgicas, la gran mayoría de series van a publicar de acuerdo a la clasificación Clavien-Dindot. Y si yo quiero hacer un estudio de investigación justamente al respecto, que yo sé de paso, la investigación es una de las cosas que debe hacer el médico, entonces yo tendré que tener en cuenta esta clasificación para poner mis resultados de repente de las gastrectomías por cáncer gástrico en el hospital, se me ocurre, 2 de mayo, ¿no? Entonces estas complicaciones postquirúrgicas sería bueno que la definiéramos como Clavien-Dindot, de acuerdo a Clavien-Dindot, para que nuestras complicaciones pudiéramos compararlo con otras instituciones de igual complejidad y saber cómo estamos, ¿no? Entonces, más o menos para tener en cuenta esta clasificación, el grado 1 es cualquier desviación del postoperatorio normal, pero que no requiera un tratamiento o endoscópico, farmacológico, quirúrgico o de radiología intervencionista en el postoperatorio. Se permite algunos tratamientos farmacológicos como antieméticos, antipiréticos, analgésicos, soluciones polielectrolíticas, fisioterapia de repente, o incluso curaciones de infección de sitio quirúrgico superficial, ¿no? Cosas que sean tratables en cama. El grado 2 es cuando la complicación ya necesita un tratamiento farmacológico con medicamentos diferentes al grado 1, ¿no? Ya casi incluye hemoderivados y nutrición parenteral total.
El grado 3 es si requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. Y el 3A es cuando el procedimiento no necesita anestesia general y B cuando el procedimiento necesita anestesia general. El 4 también se divide en 4A y 4B y básicamente va a ser cuando la complicación requiere de una unidad de cuidados intensivos porque o es un 4A por disfunción orgánica única, incluye diálisis, o es un 4B que existe una disfunción de más de un órgano. Y el grado 5 es la muerte del paciente. Importante la evaluación en el postoperatorio de las funciones vitales, de la diuresis, del balance hídrico. A veces hay pacientes que sus funciones vitales pueden estar estables, pero comienza a tener oliguria, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar en cuenta ello. O paciente que de repente comenzamos a darle mucho líquido y en el balance hídrico sale positivo y es un paciente cardiópata y tenemos que restringir eso. Entonces pues tenemos que revisarlo, porque si no le podemos seguir sobrehidratando a un paciente que no tiene la necesidad. El control de drenajes y sondas, esto es básico, ¿no? Porque si yo opero a un paciente, le dejo una sonda, la apendicectomía laparoscópica, una cosa simple, del día a día de la emergencia, le dejo un drenaje, y en el drenaje me comienza a salir sangre, tengo que reoperar al paciente, ¿no? De manera inmediata. Tenemos que ver el estado general y neurológico del paciente, tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, los pacientes adultos mayores tienen funciones vitales estables, pero su principal signo que tiene comienza a tener desorientación, alteraciones del sensorio. Y sin embargo tenemos presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, y esto es algo que nos está indicando que está habiendo probablemente una complicación postoperatoria. Y no llevarla al psiquiatra, no es esa interconsulta de psiquiatría, porque el paciente comienza a tener alucinaciones, supuestamente dice, pero no, el paciente de repente comienza a tener trastorno de sensorio porque está séptico. De repente sí hizo una hemicolectomía derecha, hizo una anastomosis, y de repente se está haciendo una dehiscencia anastomosis, este paciente está comenzando a poner séptico y lo primero que va a tener en estos pacientes son problemas de sensorio. Y bueno, tenemos que hacer una evaluación completa del paciente, no solamente en el abdomen, ¿no? También revisar miembros inferiores, no vaya a ser una flebitis, una trombosis venosa profunda. Importante indicar la deambulación precoz. La taquicardia en el postoperatorio, ver si no hay dolor. Si hay dolor pudiera deberse eso, mejorar la analgesia. En otros casos puede ser deshidratación, ver mucosas orales. En otros casos puede ser un hemoperitoneo masivo que nos obligue a entrar a sala de operaciones de inmediato. En otros casos podría tratarse de una complicación cardiológica. Entonces, si vemos de que no hay nada de lo anterior, de repente tomarle rápido, tratar todo hay que hacer a la par, ¿no? No vamos a esperar, yo le doy el analgésico a ver si mejora, ¿no? Lo voy a ver si está diciendo, no, todo tiene que ser a la par, mejor analgésico, veo si está deshidratado o no, de repente le tomo una ecografía, ¿no? O veo si tiene un drenaje, evalúo el ritmo cardíaco, si hay una arritmia o no, le tomo un EKG, le tomo unas enzimas cardíacas, lo llamo al cardiólogo, ¿no? O pudiera ser fiebre también, ¿no? La taquicardia en el postoperatorio. Entonces tenemos que evaluar cada una de estas cosas para tomar en cuenta. La fiebre puede indicar sepsis o no, ¿no? Y la fiebre en el postoperatorio es otra historia, ¿no? La fiebre en el postoperatorio, en el primero o segundo día postoperatorio, mayormente puede ser por estrés quirúrgico y de alguna manera las citoquinas tienen que ver en ello. Algunos fármacos, transfusiones, ¿no? Y la telectasia. ¿No? La fiebre en el postoperatorio, la telectasia es importante tenerla en cuenta. Si no mejoramos la telectasia con espirometría, con nebulizaciones, si esto no tomamos en cuenta, el paciente puede ser una neumonía después de algunos días, ¿no? Entonces, tener en cuenta de que si hay una fiebre en el postoperatorio en los primeros o segundo día, tener en cuenta justamente que no necesariamente, y de hecho no va a ser por un problema séptico, ¿no? Sino puede ser una reacción transfusional, reacción por medicamentos, el mismo reacción del estrés de acuerdo a la respuesta a la cirugía, ¿no? O pudiera ser la telectasia, ¿no? Importante los factores de riesgo de complicaciones pulmonares a tomar en cuenta, porque cuando los pacientes, y esto por ejemplo lo detectamos en el preoperatorio, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, el ASA, si tiene algún grado de hipoxia, es fumador, en fin, si tiene una albúmina baja, hay que comenzar con, si fuma, hay que evitar que el paciente fume los 3 a 6 meses previos a la cirugía, comenzar con espirometría de incentivo en estos pacientes que les va a ayudar, en el preoperatorio les va a ayudar cuando menos unas semanas antes para que
en el postoperatorio tenga una mejor capacidad pulmonar. Tratamiento en atelectasias, ¿no? Básicamente es fisioterapia, espirometría, deambulación, en algunos casos es aspiración de secreción, nebulizaciones dependiendo sea el caso del paciente. Reacciones inmunológicas también existen, fiebre por hemoderivados, a veces incluso se combina con hipotensión y algún rash, hay que suspender la transfusión. La hipertermia maligna también es otro caso de fiebre en el perioperatorio, en las primeras 10 horas, desde el inicio de la anestesia, 1 hora hasta 10 horas del inicio de la anestesia, vinculado a algunos agentes anestésicos, como el alotano, el sevoflurano, y realmente es mortal. El paciente termina en la unidad de cuidados intensivos. Muy rara realmente es esta enfermedad, pero pudiera darse el caso. Y creo que en mi vida profesional habré visto 2 hipertermias malignas en todo ese tiempo. Bien, la fiebre en el postoperatorio temprano, día 3 o 4, mayormente va a ser asociado a los cateterismos que tenga el paciente, ¿no? Sea el cateterismo venoso, vía periférica, flebitis o infección del catéter venoso central, o el cateterismo uretral, ¿no? O la infección urinaria. Y también puede darse el caso de alguna trombosis venosa profunda y con ello tromboembolia pulmonar. Infecciones del tracto urinario es una infección nosocomial bastante frecuente y sobre todo en el postoperatorio. Se asocia bastante a gram negativos y se asocia mucho a pacientes que tienen la sonda por más de 48 horas. Por eso es importante que si vamos a colocarle una sonda Foley a un paciente para su cirugía, que sea solamente para drenar, tendremos que verlo, si solamente es para cateterizar porque se necesita solo para la cirugía o si se necesita monitorizar el volumen urinario en el postoperatorio inmediato, sacar la sonda cuanto sea factible sacarla, ¿no? No que quede ahí la sonda y quede ahí la sonda más de 48 horas sin indicación, ¿no? El paciente ya tiene buena diuresis, hay que retirar esa sonda Foley, si la intención fue esa, ¿no? Tomar en cuenta, obviamente, todas lo necesario para la técnica de la colocación de la sonda Foley. Esto seguro ya lo veo en neurología. Y tener en cuenta también la flebitis, ¿no? Dentro de esta fiebre en el postoperatorio 3 y 4, ¿no? Para examinar justamente todas las zonas de punción y tener en cuenta también que es importante los cuidados de catéter, que usualmente esto lo da enfermería. Y cuando vemos de que esto sucediera o tenemos la sospecha, tenemos que retirar el catéter, cultivar la punta de catéter, tomar un hemocultivo y después de eso comenzar con el antibiótico de manera empírica, ¿no? También dentro de este periodo también vamos a encontrar trombosis venosa profunda. Importante tener en cuenta que al paciente hay que revisarlo completo, no solamente la barriguita en cirugía general, ¿no? Sino ver justamente sus piernecitas. Puede ser de que una pierna esté más con mayor volumen que otra, como en el dibujo. De repente le hacemos tener un signo de Hoffmann positivo, esto me amerita un ecodoppler de miembros inferiores bilateral urgente, y evidentemente seguramente si tenemos una trombosis tenemos que tratarla. Pero para ello es importante siempre prevenir, ¿no? Cuando prevenimos, justamente en el preoperatorio prevenimos identificar qué pacientes tienen riesgo a hacer trombosis venosa profunda. En algunos va a ser necesario solo medidas mecánicas y en otros empezar con heparinada de bajo peso molecular, a dosis profiláctica. Tener en cuenta de que esas trombosis venosa profunda pueden derivar en un TEP, y esto sí, evidentemente nos lleva a una alta posibilidad de mortalidad en el postoperatorio, ¿no? Y pudimos evitarlo, sí, previniendo, ¿no? Una de las escalas que nos ayuda justamente a identificar qué pacientes de riesgo para una trombosis, o sea venosa o arterial, es justamente esta escala de Caprini. Y igualmente, ¿no? Es un baremo que te da una puntuación de acuerdo a la edad del paciente, al tipo de cirugía, a los factores a las comorbilidades preexistentes, ¿no? Y cuando se tiene un bajo riesgo, solamente es necesario una compresión mecánica intermitente, que lo tenemos en nuestros hospitales, pero usualmente en cirugías de alto riesgo o altamente complejas, solamente en sala, no la tenemos posterior a ella. El tema del vendaje de miembros inferiores realmente no nos ayuda mucho, más que todo es una tradición, pero no nos ayuda. Que deberíamos tener en todo caso son unas medidas especiales, ¿no? Como unas medidas especiales para varices, algo nos pudiera ayudar. Pero cuando
el paciente ya tiene un riesgo moderado, es decir, tiene 3 a 4 puntos de esta escala de Caprini, es recomendable comenzar con heparina de bajo peso molecular, ¿no? En el posoperatorio, apenas sea factible, ¿no? Cuando no hay posibilidad de sangrar, de repente después de 12 horas, ¿no? 24 horas, ¿no? Después de la cirugía, no hay evidencia de sangrado, podemos empezar con heparina de bajo peso molecular, a dosis profiláctica, ¿no? Entonces, estas medidas de compresión podemos tener en estos pacientes. La compresión neumática intermitente es lo que vemos en el dibujo que está en la parte baja. Y esto es como una especie de medias especiales, pero que están conectados a algo que le ayude a que es como una especie de masajador, por así decirlo, de las piernas, que ayuda a que no haya una éstasis permanente, ¿no? En los vasos sanguíneos, y con ello pues haber como un masaje, el vaso sanguíneo no hay una éstasis y hay un nivel de flujo adecuado, y con ello se ayuda a prevenir justamente la formación de trombos, sobre todo en pacientes que están sin moverse, ¿no? Cuando tenemos un riesgo moderado, empezamos con enoxaparina a dosis, o riesgo alto, que empezamos con enoxaparina a dosis profiláctica. Y la fiebre en el posoperatorio tardío, en el 5º o 8º día posoperatorio, mayormente va a ser por infecciones de sitio quirúrgico o neumonías. Y la infección del sitio quirúrgico es toda infección relacionada a la intervención quirúrgica, incluso hasta dentro de los primeros 30 días perioperatorios, pero incluso hasta el año cuando se pone un implante o una prótesis adicional en la cirugía. Y la clasificación de la infección del sitio quirúrgico está dado por una infección superficial, infección quirúrgica superficial, infección quirúrgica profunda e infección órgano-espacio. Y la infección quirúrgica superficial básicamente va a estar infectado, para la redundancia, la piel y tejido celular subcutáneo. La infección de sitio quirúrgico profundo está comprometida a la fascia, y la infección órgano-espacio está comprometido obviamente a algún órgano intraabdominal o intratorácico, dependiendo de dónde fue la cirugía. La infección de sitio quirúrgico superficial, básicamente cuando van a hacer la curación de la herida, ven cómo hay secreción purulenta, o pudiéramos diagnosticarlo con el aislamiento de algún germen. Siempre que hay una infección, hacer un hisopado, ¿no? Y esto también nos corroboraría el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico superficial, o vemos, de repente no vemos la pus ahí dentro de la herida, pero sí podemos ver signos de flebosis, ¿no? Rubor, calor, ¿no? Entonces, cualquiera de ello, o el diagnóstico de infección de herida, infección de sitio quirúrgico superficial que lo dé el cirujano, es diagnóstico de ello, ¿no? O la infección de sitio quirúrgico profundo, cuando el compromiso ya es de la fascia, ¿no? El paciente, a veces la herida aparentemente pudiera estar normal o eritematosa, como lo ven ahí, pero comienza a crepitar, ¿no? Y el paciente comienza a tener fiebre, dolor, y comienza a desmejorar el paciente, ¿no? Tomamos una imagen, por ejemplo, y se ve en la tomografía cómo se ve el gas, ¿no? Y cuando vamos a sala vemos una fascia totalmente comprometida, ¿no? Con necrosis, ¿no? Entonces cualquiera de estos hallazgos corrobora evidentemente el diagnóstico de infección de sitio quirúrgico profundo, ¿no? En algunos casos incluso hay hasta fasciitis necrotizantes, que es mucho más peligrosa. El paciente rápidamente y súbitamente llega una hipotensión y el shock. Y la infección órgano-espacio es cuando de la herida, de repente, no de la herida, sino del drenaje que dejamos intraabdominal, por ejemplo, hay pus. Y también igualmente sacar cultivo del mismo. O la imagen, tenemos sospecha, fiebre en el 5º día posoperatorio, tomamos una imagen y encontramos un absceso, una colección intraabdominal, o en este caso intrahepática, ¿no? Y una colección intraabdominal, ¿no? De repente colecistectomía, ¿no? O posapendicectomía, o posesplenectomía. A partir igualmente del 5º día posoperatorio vamos a ver la posibilidad de disencia anastomosis, y eso, si dejamos un drenaje claramente se va a ver, o si no dejamos un drenaje, pues obviamente la sintomatología del paciente, no fiebre, dolor abdominal, evaluamos al paciente, es una alta posibilidad de disencia anastomosis. Entonces, básicamente nosotros, de acuerdo al día posoperatorio, ahora esto no es totalmente al 100% colocado, ¿no? No es un dogma esto de que el primero, segundo día, tercero, cuarto día tiene que haber esta enfermedad o esta complicación o no, sino nos orienta que es muy probable que esa complicación posoperatoria asociada a la fiebre está sucediendo, ¿no? Entonces, en los primeros 2 días, como dijimos, fármacos, transfusiones, estrés quirúrgico y atelectasia.
En el postoperatorio 3 o 4, todo lo derivado de los cateterismos que ha tenido el paciente para la cirugía, CBC, vía periférica, flebitis, ¿no? Infección del catéter venoso central, infección urinaria, trombosis venosa, tromboembolia pulmonar. Y en el postoperatorio 5 al 8, mayormente vamos por cualquiera de las infecciones de sitio quirúrgico, sea superficial, profunda o de órgano-espacio, llamado también absceso intraabdominal, o la posibilidad de dehiscencia de anastomosis. Y también como complicación pulmonar, la neumonía. Es importante tomar en cuenta ello porque de acuerdo a ello tenemos que pedir el estudio, obviamente hacer nuestro examen físico del paciente y pedir los exámenes que sean necesarios justamente para estudiar y para finalmente saber cuál es la causa de la fiebre y tratar evidentemente la causa del mismo, ¿no? Bien, las complicaciones respiratorias, tenemos neumonías, tenemos neumonías incluso intrahospitalarias, ¿no? Cuando el paciente incluso tiene mucho más tiempo. Importante tener en cuenta que la anestesia general y la ventilación mecánica y la analgesia inadecuada postoperatoria de alguna manera altera la función respiratoria normal, en general, la analgesia postoperatoria en general. Y se reduce la capacidad vital por restricción en las primeras 12 a 18 horas luego de una cirugía, más si es el 50%, si es una toracotomía o una laparotomía, ¿no? Importante en estos pacientes hacer fisioterapia respiratoria, aspiración de secreciones, controlar la analgesia, antibióticos en el caso fuera neumonía, ¿no? Y hay una variedad, ¿no?, de complicaciones respiratorias, ¿no? Distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, neumonía aspirativa, edema pulmonar por sobrehidratación, eso lo hacemos nosotros, no revisar nuestro balance y no dar los ingresos que sean los más adecuados. Dentro de las complicaciones digestivas, el hilio dinámico, 24 a 72 horas en el postoperatorio, si dura más, esto tiene un problema, y no significa solamente que sea un hilio fisiológico. Paciente que tiene un hilio postoperatorio, el cual es fisiológico, va a corregir con procinéticos, con NPO, con sonda nasogástrica, con hidratación adecuada. Tener en cuenta siempre los electrolitos, recordar por ejemplo que la hipocalemia da hilio, entonces de repente si el paciente tiene una hipocalemia, corregirla, ¿no? Pero tener en cuenta también que si este paciente, en un hilio no deberían haber ruidos, ¿no? Pero si comenzamos a tener ruidos de lucha, un chorro abdominal, que tomar una radiografía de abdomen. Y si vemos una radiografía de abdomen como esta, donde claramente se ve solo asa delgada y no asa gruesa, entonces es una obstrucción. Si de repente el paciente le hizo una anastomosis, debe haberse estudiado la anastomosis, o de repente no cerró la brecha mesentérica, se olvidó de técnica operatoria y no cerró la brecha mesentérica. Y entonces hizo una hernia interna el paciente. O de repente también hay una dehiscencia anastomosis, todo se ha ido a pegar ahí de repente y eso distorsiona un poco el eje mesentérico y con esto obviamente la obstrucción. Tomar en cuenta también como complicación la hemorragia digestiva alta, la impactación fecal, esto es fácilmente de ver con un tacto rectal, paciente que no haga deposiciones, hay que hacerle tacto rectal, enemas evacuantes. Tener cuidado también con los antibióticos, que para algunas cosas son buenas, pero para otras hay que suspenderlos cuando hay diarreas asociadas a ello, como lo que es la colitis pseudomembranosa. Y las complicaciones renales, también tenerlo en cuenta porque en las cirugías mayores, la anestesia y el trauma, lo que va a hacer es, como efecto fisiológico, es aumentar la hormona antidiurética y con ello se aumenta la concentración urinaria y se disminuye el volumen urinario. Y tenemos que tomar en cuenta que siempre cuando tengamos medir el flujo urinario, ¿no? Si este es menos de 0.5 cc por kilo hora o menos de 35 mililitros hora, estamos hablando de una oliguria, una oligoanuria, y tenemos que ver justamente si hay una complicación prerrenal, renal o porrenal, ¿no? Prerrenal, de repente hay una falla cardíaca o hay una hipovolemia, ¿no? De repente el paciente está haciendo un tercer espacio o está haciendo un choque hipovolémico de repente. O si es renal, de repente estamos teniendo algún problema con algún medicamento, ¿no? Estamos produciendo alguna necrosis tubular aguda, o si es posrenal, de repente ver si de repente el paciente tiene problemas de próstata y con una sonda Foley pues vamos a poder solucionar, evaluar si tiene globo vesical. O si el paciente fue operado de una sigmoidectomía, por ejemplo, o una cirugía ginecológica, no vaya a ser que haya una ligadura de uréteres, ¿no? Entonces a veces hay que tener en cuenta esto de la oligoanuria en estos pacientes y también a veces hay hematuria en estos pacientes, entonces a tenerlo en cuenta. Esto es un link que les dejé ahí también para cuidados postoperatorios. Bien chicos, no sé si tienen alguna duda
o alguna pregunta ahí. ¿No? Ya, vamos a ver unas cositas, a ver, me comentan un ratito. Voy a dejar de compartir.